Bueno, gusto de comenzar este nuevo año en Uniendo Caminos a través de la pantalla de CLTV y en esta oportunidad comenzando en alta definición, un sueño que venía desde hace unos años y que ya es una realidad, así que también nos pueden ver en alta definición. Comenzamos esta quinta temporada de Uniendo Caminos y lo hacemos desde el departamento de Colonias, más precisamente en los cerros de San Juan, en donde les vamos a mostrar esta rica historia que comienza en 1854 con una bodega en principios para uso interno del personal y que luego se va profesionalizando y llega a tal punto de comercializarse en países muchos de Europa, por ejemplo. Así que con la cámara de Juniors vamos a darles la bienvenida a este nuevo ciclo de Uniendo Caminos y presentarles este primer bloque. En realidad lo que comienza es el establecimiento rural de los Cerros de San Juan, que tampoco se llamaba así, sino que era Compañía Rural Bremen, que bueno, es una familia que viene justamente desde Bremen. Primero llega a Argentina y después bueno, se ubica aquí en Colonia, comprando casi 9.000 hectáreas de campo y, bueno, y la bodega va a ser algo más dentro de todo ese establecimiento rural que van a tener. Bueno, se van a caracterizar por tener ovejas principalmente, forestación, minería. Bueno, parte de minería se vende mucha piedra, lo que es Puerto Madero hoy en día en Buenos Aires. Y después bueno, ya van a tener los primeros toros Hereford de Uruguay, por ejemplo, ya a partir de 1905. Y bueno, y lo que es la bodega se comienza a construir en 1860. Van a estar unos 9 años lo que es haciendo todo lo que es el edificio. Principalmente es la parte del centro de la bodega lo primero que se construye y después van a agregar bueno, lo que es todo lo que rodea la bodega para trabajar solo aquí dentro. Eso ya va a ser para 1876, van a empezar a vender vino, en realidad tampoco era que lo vendían, sino que se producía para el personal que tenían acá trabajando. En su momento, bueno, llegaron a ser la colonia de alemanes más grande que vivió en Uruguay, donde vivían 70 familias. Y bueno, y que se producían además otras cosas, ¿no? Aceite de oliva, miel. Bueno, también son los primeros que siembran 2.000 hectáreas en Uruguay. En ese momento semillas como alfalfa, lino, cebada. Contaban bueno, con sus tractores a vapor y maquinaria a vapor más que nada para cosechar todo eso y era algo que no se conocía por acá, por Uruguay, esa maquinaria por lo menos. Al tener tanta cosa, bueno, llegan a vivir 1.100 personas aquí dentro. Para eso van a ser 3 pueblos y en esos 3 pueblos bueno, van a vivir los diferentes trabajadores que se van a dedicar a todo lo que ellos tenían, ¿sí? Un pueblo tenemos acá 1,5 kilómetros, donde estaba lo que era la parte del cuidado del viñedo, ¿sí? O sea, se encargaban de podar, de cosechar, de regar. Eso se encargaba todo ese personal de ahí y también ayudaban con lo que era el vino aquí en la bodega. Detrás de la bodega tenemos otro pueblo donde estaban, bueno, que aún están, ¿no? Corrales hechos en piedra y que bueno, ahí mantenían a los toros o las ovejas. Después también tenemos las caballerizas que están ahí detrás, todavía que se mantiene todo eso. Y ya a 7 kilómetros aquí ya estaba lo que era el pueblo donde se encargaban de la minería y de la forestación.
Y esta bodega entonces es una bodega de consumo interno, o sea, comercialmente mucho más adelante, pero en principios es para esos pueblos, para abastecer los pueblos del mismo personal. Sí, sí, para abastecer lo que es el pueblo del mismo personal y a su vez algo en Colonia también. O sea, era relativamente poca la producción que se tenía en ese momento, que principalmente era moscatel. Después ya así con el tiempo se va a ir buscando otras variedades o variedades un poco más conocidas ahora. Y bueno, recién en 1898 van a hacer la primera venta de vino hacia Montevideo. Ahí bueno, se va a vender un vino que para veteranos uruguayos lo recordarán, 1000 botellas, que muchos aún todavía cuando vienen mayores de 60 y pico de años siguen preguntando por el blanco único, que bueno, ese fue un vino muy importante para acá. Estamos ubicados en la primera bodega del Uruguay, ¿no? ¿Es así? Sí, es la bodega más antigua de Uruguay. Para hacer que se armó esta bodega para uso interno, para uso del consumidor, del personal, estamos hablando, nos imaginamos que para la época era una bodega moderna, ¿no? No, sí, obviamente con lo que es el sistema de refrigeración que tenían también, que habían traído para lo que era refrigerar los primeros vinos esos. Que constaba bueno, de una pileta que está aquí mismo debajo, que lo que hacían era acumular unos 400.000 litros de agua, generalmente provenía de la lluvia en invierno, así obtenían un agua fría, y bueno, y ahí acumulaban esa agua y a su vez pasaban unos 6 caños en bronce en forma de serpentina, o sea que van y que vienen. Sí, y por ahí se refrigeraba lo que era todo el mosto antes de traerlo a las piletas acá para hacer lo que era la primera fermentación de esos vinos y después el añejamiento en los toneles. Sin lugar a dudas, herencia de europeo, ¿no? Ya un paso adelante de lo que era el joven Uruguay en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una cabeza muy diferente a la que había en ese momento, supongo. O sea, gente que venía a trabajar literalmente y ponían lo que tenían que poner para salir adelante. O sea, acá se ve mucho de cómo usaban todo y que, o sea, nada se pierde, todo se transforma. Utilizaban mucho de todo, mismo tenían su propia producción de alcornoque, hoy en día todavía se puede ver las producciones de mimbre para atar el viñedo, o sea, era un lugar muy autosuficiente. De hecho ahora bueno, cuando vayamos al almacén ahí vamos a ver que tenían un almacén de ramos generales para pagarles o en realidad el empleado pudiera usar la moneda con la cual le pagaban, que era una moneda propia que tuvo la empresa. Y bueno, y ahí podían hacer o comprar lo que necesitaran, ¿no? Algo similar a la casa de Edams en Costilla, ¿no? Sí, La moneda propia. Sí, ha habido varios lugares en Uruguay que tuvieron su propia moneda. Bueno, y este fue uno de ellos. Estamos dentro de una edificación de casi 180 años que se mantiene a la perfección. Eso es lo más llamativo, también es un poco las cosas antes se hacían para que duraran, ¿no? ¿Tal cual? Bueno, todas sus paredes hechas en piedra, ha tenido sus modificaciones, su modernización, un poco entre comillas esa modernización, pero sí, todavía se mantiene muchas partes de sus estructuras principales. Por ejemplo, esta entrada a la parte de elaboración, con unas paredes realmente anchas, sí, con el portón. Casi unos 90 centímetros de ancho, se pueden ver acá lo que son las paredes y bueno, después abajo tenemos ya un poco más anchas todavía para poder aguantar la presión del edificio, ya llegan casi a 1,10 m de ancho.
Me imagino que el turista que viene, mucho europeo, tiene un pedacito de Europa, ¿no? Aquí. Sí, principalmente llegan a bueno, trabajamos con brasileños, pero cuando llegan europeos, por ejemplo, que son alemanes, que llegan mucho, hay algunos que sí saben de la herencia alemana, hay otros que llegan por ser un lugar turístico nada más, pero esos que llegan porque conocen o porque ven lo que hicieron sus padres y no pueden creer que todavía se mantenga, ¿no? De aquí vamos a ir a uno de los 3 pueblos, sí, que albergaban a esos 1.100 empleados, ¿no? Sí, vamos a ir ahí a lo que era el pueblo de la viña, que se le denominaba, y bueno, vamos a poder conocer lo que es el almacén.